no grabé. Am, vamos a... Bueno, lo que les voy a pedir de favor es que alguien trate de hacerme acuerdo. Eso es, para mí es un dolor de cabeza eso, porque nunca me acuerdo que hay que grabar. Alguien, por favor, hágame acuerdo de grabar para poderles cargar este. Creo que alguna clase no está grabada y es porque me olvidé yo mismo. Es un tema ahí medio complejo eso. Entonces, por favor, para que me den una manito haciéndome acuerdo. Y es importante que lo grabe yo para poder descargarlo yo mismo y cargarlo a YouTube. Si no, se vuelve un poco problemático si lo graba otra persona. Pero, por favor, a ver si es que me dan una manito haciéndome acuerdo de eso, porque me cuesta un poco recordar eso. Siempre, siempre digo, la próxima no me olvido y me olvido. Así es que, por favor, si es que son tan gentiles, alguien de ustedes en las clases me ayuda haciéndome acuerdo que hay que grabar, ¿no? Rinden el examen y grabamos la clase, si no se queda sin grabación. Bueno, entonces, retomando el punto, la Carta de las Naciones Unidas es un documento que ha tenido tanto prestigio internacional, sobre el que todo el mundo está tan de acuerdo, o sea, libre tránsito, la vida, la propiedad, o sea, son tantas cosas que giran alrededor de esa declaración que finalmente los países no es que están obligados a seguirla, pero la han utilizado como una norma de derecho consuetudinario imperativo general, como ellos cogen. Y la han empezado a seguir y la han integrado en las declaraciones que se han hecho alrededor del mundo. Vean que nosotros, por ejemplo, tenemos como instrumentos de derechos humanos en el Ecuador, lo primero es la Constitución, que establece a partir del artículo 66, ustedes saben, hay una lista de derechos, ¿no? Que están establecidos ahí textualmente. Y a nivel latinoamericano, a nivel panamericano y a nivel americano, vamos a decirlo, salvo Estados Unidos, que no firma nunca convenios, el resto de países somos firmantes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, que es el Pacto de San José, entonces, porque se firmó en Costa Rica. Entonces, ahí están algunos de estos derechos que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos de Humanos, ¿no? Y claro, la idea es que estos derechos se respetan de esa forma porque efectivamente han tenido un nivel de prestigio internacional enorme. Entonces nadie se atreve en realidad a quitarle eso, ¿no? A desaparecer ese prestigio. Y se ha vuelto una norma de derecho internacional imperativo general, es decir, una norma ius cogens, ¿no? Y esa es la razón. Entonces, es una norma de soft law que no tiene aplicación obligatoria, sin embargo, sí se aplica el caso de la declaración, porque sus normas son, digamos, unas normas de convivencia tan trascendentes, tan importantes, que sería imposible no hacerles caso, ¿no? A lo que se establece ahí. Eso en el caso de estas normas de derecho internacional imperativo general, ¿no? Eh, básicamente ahí tenemos algunos de estas cuestiones, ¿ya? Preguntas, por favor. Señorita Porto Carrero, tiene la palabra. Yo tengo una pregunta, no sé Por si favor. estoy confundida, pero al principio decíamos que el ius cogens, pues, no es potestativo, o sea que es obligatorio. Obligatorio. ¿Correcto? Entonces, ahora estamos diciendo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es ius cogens, pero esta es soft law, entonces no sería obligatoria. En realidad no hay, o sea, la respuesta a su pregunta sería sí y no. ¿Por qué? En realidad, lo que es ius cogens es el contenido de los derechos, ¿no? Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, esas son, o sea, el respeto a esos derechos es ius cogens, más allá de que estén recogidos o no en un documento. El documento conceptualmente, todo el documento es una norma de derecho blando.
porque no es un convenio, es una declaración. Es apenas, y le voy a mostrar cómo dice ese documento, ¿no? Para que ustedes básicamente tengan una idea de cómo es digamos, con qué estructura aparece ese documento, que no sé si ya le cerré o qué pasó, pero no le veo. A ver, a ver, ya, ¿dónde está? Pues ya le he cerrado. Aquí está, ya. Le voy a mostrar cómo arranca la Declaración Universal de Derechos. Sí se ve, ¿no? Sí. Ya, sino que ya hice otra cosa mala porque ya me fui no sé cuántas páginas y no me fui al preámbulo. Aquí está. A ver, le vamos a hacer más grandecito para que se vea. Porque se hace. Bueno, ni modo. Está ahí. Está medio extraño esto, pero bueno. Y ahí está. Entonces dice, cómo arranca, ¿no? Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos. Bueno, aquí están una serie de razones, ¿no? Y entonces nos da razones, ¿no? Desarrollo, los pueblos han reafirmado la carta, los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la organización, ¿no? Dice aquí claramente, la Asamblea General proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fíjese usted, no le dice como norma imperativa, no le dice como documento obligatorio, no le dice como instrumento de derecho internacional de cumplimiento mandatorio, no le dice eso, le proclaman como ideal común en el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Ideal común. Es un ideal. O sea, lo que debería ser. No le están dando una orden. No le están diciendo es un instrumento de cumplimiento obligatorio. Es un ideal común, fíjese usted. Ideal común. Conceptualmente eso no es obligatorio. O sea, no es obligatorio. ¿Por qué se ha vuelto obligatorio? No porque consta en esta declaración. ¿Por qué los derechos humanos son obligatorios o de cumplimiento obligatorio? No porque forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como vemos, está proclamada como ideal común, ¿ya? Es obligatoria porque las normas que contiene son jus cogens. Las normas contenidas dentro de este instrumento son jus cogens. Ustedes recuerden, en Introducción al Derecho seguramente vieron, yo entendería que sí, la diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo. ¿Se acuerdan de esa diferencia? ¿Alguien me puede hacer acuerdo cómo era esa diferencia? ¿Se acuerdan que... Em, A ver, Me parece que el derecho objetivo es la ley como tal y el la derecho norma, subjetivo digamos. es, sí, el derecho subjetivo, la facultad que tienen las personas de seguir las normas. Correcto. El derecho subjetivo son, usted bien lo ha dicho, las facultades o prerrogativas también, ¿no? Se utiliza mucho ese término. Facultades o prerrogativas que tienen los seres humanos respecto a ciertos aspectos puntuales, ¿no? Como el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a curarse, ¿no? O sea, lo que le estoy diciendo es la vida, la salud, el trabajo, la educación. O sea, le estoy básicamente citando algunos ejemplos de los derechos subjetivos. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con la declaración? La declaración establece derechos subjetivos. O sea, lo que le está diciendo es, oiga, los seres humanos tienen derecho a la libertad, a la igualdad, en dignidad, ¿no? Y obviamente esta idea es la que marca los derechos subjetivos, ¿no? Eh, Le dice, vea, tienen derecho a, digamos, a no ser tratados de manera discriminatoria, ¿no? Sin distinción sobre condiciones políticas, jurídicas, internacionales, ¿no? Le va diciendo, vea, tienen derecho a vivir, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a seguridad de su persona, ¿no? O sea, le va dando ciertos derechos. Y la declaración viene a ser la norma, ¿no? La norma, eh, el derecho objetivo, si usted quiere, pero el tema es que, claro, como es una declaración y solo es un ideal común, no es una norma imperativa, entonces no tiene fuerza obligatoria. Sin embargo, estos principios, o sea, esto, por ejemplo, fíjese el artículo 4, la prohibición de la esclavitud, eso es una norma de jus cogens. O sea, hoy en día eso está reprohibidísimo. O sea, a nadie se le ocurre que una persona puede ser considerada un bien hoy en día. No tiene cabida eso. O sea, nadie en su sano juicio se le ocurre eso, ni en el occidente, ni en Oriente, ni en los países ricos, ni en los pobres, en ningún lado. Pues la esclavitud está totalmente abolida. Más allá de que puede pasar, ¿no? Y nosotros hemos acabado de vivir. Ustedes ven que hace 2 semanas la Corte Constitucional emitió un fallo condenatorio a la empresa Furukawa, ¿no? Sí, no sé si han escuchado ese caso, a la compañía Furukawa, la compañía japonesa, por un caso de esclavitud moderna. Pues tenía esclavizados a la gente que vivía en las haciendas de Abacá. Pues, digamos, o sea, no quiere decir que, o sea, por el hecho de que consta en ese listado, o porque es Jus Cogens, no quiere decir que no pase, ¿no? O sea, sí pasa. Hay violaciones que pasan y que tienen que ser castigadas. El gobierno de Ecuador ha castigado eso. Más bien dicho, la función judicial del Ecuador ha castigado eso. Entonces, bueno, la pregunta de la señorita Portocarrero es pertinente, ¿no? O sea, dice, bueno, parece que hay una contradicción, pero en realidad no es una contradicción. Eh, Tanto la Carta de las Naciones Unidas que leímos como instrumentos de derecho objetivo, cuanto la Declaración de los Derechos Humanos como instrumento también de derecho objetivo, no son vinculantes. En realidad no, no tienen ese carácter, no son normas eh, que puedan considerarse como un acuerdo de voluntades entre estados, ¿no? Son declaraciones, son ideales comunes, son el deber ser, lo que quisiéramos que sea, que tal vez no es, pero quisiéramos. Lo que sí es jus cogens son esos derechos que deben respetarse, el derecho, el respeto al derecho a la vida, a la integridad, a la propiedad, a la salud, a la educación, o sea, todo, a la seguridad, al libre tránsito, a la libertad de opinión, o sea, todos esos derechos, ese conjunto de derechos que están incluidos en esa norma positiva o derecho objetivo también, bueno, esos son los obligatorios, pero la carta como tal no. Y de hecho, nosotros tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que esa sí es una norma convencional de los tratados, ¿no? Esa sí es imperativa, es obligatoria, es mandatoria, y también contiene estos mismos derechos, ¿no? Con otras redacciones y tal, pero en esencia lo mismo. Y por eso decíamos que el derecho, y normas y cogens no están codificadas en un solo sitio. Entonces no funcionan bajo esa estructura. Y esa es la idea general que nosotros nos planteamos, ¿no? Entonces, como resumiendo, le diría, sí, tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Declaración de los Derechos Humanos no son obligatorias, no son mandatorias, no son vinculantes para los estados. Si quieren, cumplen, si no quieren, no cumplen. Lo que sí es obligatorio es el contenido de los derechos que están ahí. No porque están ahí, sino porque son normas ius cogens y porque esas tienen el carácter, digamos,
más reconocido incluso por el derecho a los tratados de la Convención de Viena, reconocido a nivel de la forma máxima de normativa de derecho internacional público, al punto de que si un tratado es contrario, sea establecido antes o después de la norma de jus cogens, pues va a experimentar su nulidad, ¿no? O sea, a ese nivel de potencia de las normas jus cogens. No sé si le queda más claro, está mejor explicado o si le queda todavía alguna duda como para, digamos, cambiar el esquema de explicación, señorita Portocarrero. Sí, ya entendí, profesor, gracias. Chévere. Bueno, esa es un poco la esencia. Hasta ahí, Jus Cogens. Eh, bueno, y nos queda en realidad em, una última fuente principal. Ya, les voy a compartir la pantallita. Em, Nos queda una última fuente principal, es la fuente, le vamos a poner la fuente número un poco, ya, 4.4 son los actos unilaterales de los estados, ya, actos unilaterales de los estados, ¿no? Este es estos, digamos, tienen algunas características, ¿no? A veces son actos que surgen de los estados, pero que a diferencia de los otros, donde o bien hay un acuerdo global, ya sea porque hay la costumbre de hacerlo, o ya sea porque hay un tratado, o ya sea porque hay una norma imperativa de Jus Cogens que todos tienen que ver con lo internacional o se ven fuera del Estado. El acto unilateral del Estado tiene una característica particular, ¿no? Y es que el acto unilateral corresponde a un proceso interno del Estado. O sea, es un acto que el Estado hace, digamos, dentro de su propia legislación, dentro de su propia normativa, ¿no? Se origina digamos, a la interna del Estado, no en el ámbito internacional, pero crea efectos internacionales, ¿no? O sea, el efecto principal es que crea o produce, o quizás produce es una mejor palabra, produce efectos internacionales, efectos normativos internacionales, ¿no? Produce efectos normativos internacionales. Ese es em, digamos que esa es una cuestión que a veces es un poco difícil de entender, ¿no? Pero que básicamente voy a tratar de hacerlo un poco más sucinta, ¿no? Em, estos actos internacionales del Estado son principalmente acciones políticas con efectos jurídicos, ¿ya? O sea, son actos internos de orden político, de carácter político, que producen hacia afuera una consecuencia jurídica, ¿no? Eh, y entonces, claro, hay cosas que los estados hacen, ¿no es cierto? Que, que produce efectos afuera, ¿no? O sea, nadie los ha buscado, nadie los ha perseguido, pero eso por sí mismo genera derechos y obligaciones internacionales para otros. O sea, es un acto interno del Estado, pero que genera obligaciones y derechos para terceros estados. O sea, para alguien que no soy yo, digamos. Actúo como Ecuador, pero ese acto que yo hago como Ecuador produce un efecto en otro país, ¿ya? Estas manifestaciones de voluntad, estos actos voluntarios unilaterales pueden ser de dos clases, ¿no? Los actos pueden ser expresos o tácitos, ¿ya? Pueden ser expresos o tácitos, ¿ya? Em, y claro, al ser, al provenir de dentro
ya sea incluso de manera tácita, es decir, no dejo mencionado cuál va a ser el efecto, sino que se produce como consecuencia de este proceso, habría que decir que es una fuente sui generis, ¿no? O sea, no es una fuente tradicional ni que tiene una estructura propia, no, es algo sui generis, ¿no? Eh, Conlleva un reconocimiento posterior o ulterior, como suele decir la doctrina, eh, un reconocimiento posterior eh, que no necesariamente es forzoso, ¿no? O sea, a veces terminamos por no reconocerlo, no es forzosamente, no es obligatorio. Hay un reconocimiento posterior, pero no es obligatorio, porque a veces el Estado mismo no se logra percatar de que generó consecuencias jurídicas su acción, que quizás a veces es ventajosa para el vecino, ¿no? Eh, y que efectivamente pues ha dependido de esta actividad propia del Estado, ¿no? Hay algunos ejemplos en este sentido respecto de cómo funcionan estos actos unilaterales, ¿no? Y quizás el ejemplo que a mí me parece que es súper fácil, el más fácil de entender, me parece que es la donación internacional, ¿no? O sea, cuando hubo el terremoto, ustedes acuérdense, ¿no? Hubo el terremoto y de pronto por ahí empezaron a llegar aviones de varios lugares del mundo. eh, entonces decían, permiso para aterrizar. Vengo de Alemania, vengo de Francia, vengo de Italia, vengo de Estados Unidos. ¿Para qué viene? Bueno, a dejar unos, unos productos, digamos, ¿no? Unas vituallas, agua, comida, mantas, porque entiendo que ustedes han sufrido digamos, un desastre natural y yo quiero cooperar con esto. Eso te produce efectos jurídicos, claro, ¿no? De hecho, hay un efecto presupuestario directo, ¿no? O sea, es un acto voluntario del Estado que le cuesta dinero, o sea mucho o sea poco, no importa. Hay una erogación de recursos fiscales, de recursos públicos en Francia, en Alemania, en Italia, no sé, en los países que llegaron. Hay, hay un valor económico que surge de esos estados y que nosotros no hemos pedido, o sea, no hemos acordado ni hemos dicho, oigan, por favor, manden, o sea, no hay eso, ¿no? De por medio. Es un acto voluntario, totalmente voluntario, que a nosotros, por supuesto, nos crea un efecto jurídico, porque nosotros como Estado recibimos esas vituallas y le entregamos a la gente. Entonces, en el Estado se produce un efecto jurídico porque tú estás haciendo un ingreso de unos, digamos, de unos bienes que tienen valor económico, que se pueden valorar económicamente y que luego los traspasas a la gente. Pero en sentido estricto no salen del presupuesto tuyo, que te regalaron, o sea, pues sale de otro presupuesto. Un presupuesto que no se ve reflejado en tu contabilidad nacional, no en tus cuentas nacionales. Entonces, claro, es un acto unilateral, completamente que está fuera de cualquier planeación, ¿no? Y que te produce efectos jurídicos en tu país porque tú tienes que entregar siguiendo ciertas normativas y estableciendo ciertos parámetros, no es que se entrega así como así, ¿no? Tienes que cumplir y acatar las normas que están establecidas en la ley nacional, ¿no? Del país. Entonces, ahí el Estado soberano se va convirtiendo en el centro de gravedad del orden internacional, diría Díaz de Velasco, ¿no? Entonces encuentra su origen en una práctica estatal que es voluntaria del Estado, que ni siquiera está aceptado por el otro, pero que le produce efectos. Y el otro simplemente lo que hace es decir, bueno, yo le agradezco, ¿no? Muchas gracias, es recibido y me parece que eso es lo que corresponde, ¿no? Eh, y entonces ahí siempre ha habido un proceso evolutivo, ¿no? Dentro de este campo igual que lo que ha pasado con el Ius Cogens también, y lo que ha pasado con la costumbre y los tratados también. Todos responden a un proceso evolutivo diferente quizás, pero digamos que ha ido existiendo un desarrollo con el paso del tiempo, ¿no? Y en este proceso evolutivo, en el caso de los actos unilaterales de voluntad de los estados, estos estados progresivamente han ido
o han visto limitada su facultad de emisión de actos unilaterales, porque también esto tiene consecuencias. O sea, hay un par de juicios en el Ecuador. Ustedes saben que el Ecuador envió ayuda a Centroamérica, ¿no? Ha enviado ayuda, ¿no? A otros países. Nosotros también hemos hecho eso cuando ha habido la necesidad de aportar. Eh, y nosotros hemos apostado, pero aquí internamente, que ese es un tema que para nosotros, yo al menos lo veo como un defecto a veces, que digamos, en medio de la crítica que tenemos y de la polarización que tenemos, a veces esas ayudas se ven como un mal gasto del Estado, ¿no? Nos olvidamos que a nosotros también nos ayudan y nos olvidamos que digamos, a veces también nos toca ayudar, pues, porque así como nos ayudan, nosotros también tendríamos que ser recíprocos, pero nosotros acá internamente hemos creado incluso procesos judiciales para, digamos, cuestionar el hecho de que se haya enviado ayuda a cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un poco eso, ¿no? Eh, de hecho, hay un principio de igualdad soberana entre los estados que no permite que uno de ellos por su sola actuación imponga obligaciones a otros, aunque sí derechos, pero no obligaciones. Entonces, siempre y cuando haya un consentimiento de parte y parte, bueno, puede que funcione, ¿no? El acto, pero de otro modo, pues puede llegar a haber problemas si uno termina aceptando ese acto de voluntad, ¿no? Así que esa es una cosa que suele suceder, ¿no? Eh, que, que, que se da así, de esa manera, como una práctica generalmente aceptada, y que estos actos pues conducen finalmente a cumplir unos efectos jurídicos de carácter internacional, ¿no? Como estos que yo les estoy planteando, ¿no? Y bueno, esos serían como digamos, a breves rasgos, esos serían como las fuentes principales del derecho internacional público. Perdón, nos quedan lo que se llaman las fuentes accesorias, ¿no? Y aquí, pues, yo generalmente lo que hago es básicamente, más allá de los temas que nosotros vemos, los principales son obviamente las fuentes principales. Dentro de las fuentes accesorias hay algunas cosas, algunas funcionan, otras no. Fuentes accesorias, dentro de las fuentes accesorias, digamos que quizás la más común es la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia, ¿no? El conjunto de fallos, sentencias, etcétera, que nos plantea eh, una fuente del derecho en ese sentido, ¿no? No es en todo caso una fuente dominante del derecho público, sí ha ido evolucionando, sobre todo por la creación de ciertos tribunales, que no siempre ha habido tribunales. Ustedes se ponen a pensar y el tribunal, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tanto esa como la Corte Penal Internacional son creaciones del 45. Entonces, son relativamente recientes, ¿no? Estamos hablando de 80 años recién. No es tan, no es mucho, digamos, en términos de derecho internacional, donde hay una historia prácticamente de más de 800 años de manera formal, pues, bueno, y más que eso en realidad, ¿no? Más de 800 años. Pero digamos que ahí esas características y esa evolución no ha sido suficiente para que la jurisprudencia esté considerada, digamos, al máximo nivel, ¿no? Como una categoría principal. También porque no todos los jueces aceptan todo tipo de demandas, ¿no? Los juzgados internacionales. La Corte, por ejemplo, Internacional de Justicia solo acepta estados. Entonces, si tú quieres intentar una acción en la Corte Internacional de Justicia, tienes que ser representante del Estado, sí o sí. Si no, tu caso no va a ser atendido. No así en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, donde sí puedes actuar individualmente como un nacional de cualquier país, ¿no? Y plantear todas tus demandas ante esa corte, ¿no?
Y entonces, ese es un tema, ¿no? Que es bastante importante. Ahí, el tema principal es que hay ciertas características, ¿no? El problema de esto es que la jurisprudencia, yo le voy a poner aquí como característica, es referencial. ¿Y por qué? Porque la jurisprudencia no es erga omnes. La jurisprudencia no es erga omnes, o sea, no se aplica a todos. Las decisiones judiciales de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte de Derechos Humanos Europea o de la Corte de Justicia Europea o la nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Africana también, eh, resuelven casos puntuales, interpartes, no erga omnes. Entonces son aplicables a las partes específicas, ¿no? A los que participan, pero eso no se hace extensivo a todos. Se le usa como fuente accesoria porque tú en las resoluciones de los casos, claro que puedes usar como referencia otras sentencias, ¿no? De otros casos. Eso sí, pero en realidad erga omnes, pues a la final no son, ¿no? No terminan siendo eh, una estructura así totalmente aplicable a todos. Entonces no puedes considerarle una fuente de derecho internacional real, ¿no? Y básica. Sí se le menciona porque es de alguna manera referente, pero no corresponde a una de las fuentes principales, ¿no? Luego tenemos, claro, los principios generales del derecho. Esto, digamos que tampoco es una fuente obligatoria, ¿no? De hecho, sí se usa, pero digamos como un complemento, ¿no? Es una fuente no vinculante esta, ¿no? No es vinculante. Ninguna corte, ningún estado está obligado a acogerse a los principios generales del derecho, ni en un fallo, ni en la vida diaria, ¿no? Ni en una resolución, ni en una cosa de esas, no hay eso. Son conceptualizaciones que se aplican como referencias, ¿no? Como complementos de las sentencias, pero de manera directa. Luego tenemos las resoluciones de organismos internacionales. ¿Ya? Las resoluciones de organismos internacionales. Aquí yo en la práctica les diría, no hay que hacerse mucho lío sobre esto. Estas son las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. De la Asamblea General de la ONU. Y claro, en general esa resolución no tiene fuerza vinculante, porque esa facultad, y bueno, yo les pongo de la ONU, aunque no me puedo olvidar, por ejemplo, de la OIT o de la Organización Internacional digamos, em, digamos, de la Unión Europea, que también tiene posibilidades de emitir resoluciones. Son resoluciones más administrativas, ¿no? eh, bueno, las Naciones Unidas, la OIT, la Unión Europea, son entidades que tienen capacidad de resolver, pero que no necesariamente esas resoluciones son erga omnes tampoco, ¿no? Son, digamos, resoluciones interpartes, ¿no? De las entidades, de los estados o de los actores que intervienen, pero no necesariamente de todos. Y entonces, claro, la facultad de los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, se me ocurre la Organización Mundial de Comercio, bueno, todas estas entidades que pueden resolver casos que les llegan a sus entidades, ¿no? No corresponden a, digamos, una fuente directa o principal o básica del derecho internacional, sí son complementarias. Es que tampoco son erga omnes, y esa es
la idea, ¿no? Siempre van a resolver un tema en particular o un conflicto particularizado, ¿no? Entonces no hay esa idea en realidad de que se trate de una fuente de derecho internacional a carta cabal, ¿no? Es referencial, ¿no? Y funciona para ciertas cosas puntuales, ciertos temas o ciertos países, pero no tiene ese carácter vinculante, ¿no? Que es tan característico aquí le he puesto no vinculante, ya, que es una característica propia de las otras fuentes del derecho, ¿no? Entonces aquí, como decía, este es no erga omnes, ¿no? Y esa es principalmente la razón, ¿no? Y luego, bueno, está una que ustedes ya han conocido, que es la doctrina de los juristas, tratadistas, que también es fuente complementaria. En las sentencias se usa mucho. Estas tres últimas se usan mucho en las sentencias, ¿ya? No son vinculantes estas tampoco, ¿no? No son vinculantes. Y de hecho, no son vinculantes por una razón muy precisa. Y es que constituyen fuentes de opinión más bien, ¿no? O sea, el abogado, por ejemplo, Lauter Park, que es como uno de los grandes del derecho internacional público. Él fue jurista, miembro de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? ¿No? Lauter Park es uno de los grandes autores del derecho internacional público. Y él fue jurista y él tenía sus propias opiniones, pero eso no decide los casos. Complementa, ayuda, ciertamente da luces. El citar otros casos anteriores y qué se ha hecho, ciertamente eso es valioso, todo lo que quieran, pero no es una fuente principal, ¿no? Es referencial, es complementaria, no es vinculante. Pero claro que ayuda, o sea, el criterio, digamos, de la experiencia de estos autores, ¿no? Es significativo, es importante. Me parece que funciona muy bien, va muy bien en esa línea. Pero este es el tema general. Bueno, esas son las fuentes, ¿no? Ahí están las fuentes. Señorita Gutiérrez, preguntas, por favor. Ninguna pregunta, profesor. Ok, No muchas tengo. gracias. Señorita Oña, preguntas, por favor. No hay ninguna pregunta. Ok, gracias. Señorita Moreira, preguntas, por favor. Ninguna, profesor. Ok, gracias. Señor Loor, preguntas, por favor. Ninguna, profesor. Ok, gracias. Señor Caicedo, preguntas, por favor. Ninguna, profe. Listo, muchas gracias. Señorita Maridueña, preguntas, por favor. Ninguna, profe. Ok, gracias. Señorita Franco, preguntas, por favor. No, profe, ninguna. Gracias. Señor Jiménez, preguntas, por favor. No, profe, ninguna. Ok, muchas gracias. Y finalmente, señorita Porto Carrero, preguntas, por favor. Ninguna pregunta, profesor. Chévere, muchas gracias. Bueno, quedamos terminados del primer capítulo, ya oficialmente. La próxima semana vamos a entrar en el tema del derecho de los tratados, entonces vamos a empezar a analizar el tema por ahí. Eso es básicamente, les agradezco su asistencia y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Chao, chao.